Padre Santo, gracias por lo permitiendo a nosotros acercarse a su trono de gracia. Esta es una otra hora que tú necesitamos por todo, por entendimiento, por clarificación, por la capacidad de aplicar las cosas de su palabra a nuestras vidas esta mañana. Particularmente, Señor, ayúdanos en conocerlo mejor cuando encontráramos las pequeñas muertes que tú permitiste. Tú nos dijo en Juan 17:3 que conocerlo es vida eterna. También en 2 Pedro, capítulo 1, 2 y 3, dice que por medio de conocerlo mejor, crecemos en gracia y paz y encontramos vida real y devoción. Por esas razones, enséñanos y guíanos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada nosotros aprendimos de Hebreos 2, donde leímos que el Señor, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y libraría a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Discutimos cómo a través de su murió y su resurrección, Jesús nos proporcionó la gracia y la misericordia para soportarnos en todas las aflicciones. Dijimos que cuando encontramos las muertes pequeñas que había permitido por el Señor, que Él quiere que podamos recibiría su comodidad y misericordia. Así que eso da lo mismo a toda la gente, otra gente que nosotros, que encontrará las pequeñas muertes también. Bueno, ahora queremos ver una cosa en ese capítulo, cuando podemos entender que las cosas que podemos ver, no hay todo. Las cosas no siempre son como parecen al principio. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Nuestras vidas a veces parecen que experimentan la muerte, pero Dios usa lo que parece como muerte para revelar su vida más profundamente. En 2 Corintios, Pablo nos está diciendo que hay muchas muertes que experimentamos y que son enviadas por un soberano y bueno Dios, y que Él desea usar esas pequeñas muertes para ayudarnos a encontrar en dónde se encuentra la verdadera vida, y entonces ayudarnos a que otras personas también la encuentren. Sí. Las cosas no siempre son como parecen la primera vez. Por ejemplo, ¿ustedes saben acerca del marido rico y perfecto? ¿Conocen? Varios hombres muy ricos estaban jugando las cartas en un restaurante muy bonito que a ellos les gustaba. Un teléfono celular en la mesa cercana sonó. ¿Qué pasó? Bueno, ¿puede ver?
¿está bien? Ok, mejor. Bueno, los hombres están jugando, ¿verdad? Ok. Hay un teléfono celular en la mesa cercana sonó y el hombre que estaba más cerca presionó el botón del speaker y empezó a hablar. Todo el mundo en la mesa dejó de jugar y escuchó la conversación. El hombre dice, bueno, y hay una mujer en el otro lado y dice, querido, soy yo. ¿Todavía estás en el restaurante? Hola, linda. Sí, los muchachos y yo solo estamos jugando las cartas. Ah, bien. Escucha, yo estoy de compras y me encontré un hermoso, impecable abrigo de piel café. Lo tienen en oferta de 2,600 a 2,000 solo. ¿Está bien si me lo compró? Ah, bueno, sí, te gusta tanto y es diferente a los que ya tienes. Creo que está bien. Bien, gracias. Oh, también otra. El vendedor de BMW llamó de regreso acerca del nuevo M550 o 550i y me dijo todo. Él me dijo que llegó uno tal y como lo quería, azul ciclamino con un interior oscuro. ¿O realmente lo quiero? Él dice, ¿cuánto? Ella dice, él dijo que nos lo puede dejar a 90,000. Nada más. ¡Híjole! Por ese precio es mejor que se maneje solo. Pero ok. Creo que está bien. Oh, eres muy bueno. Una cosa más. Hable con Lupita. Ella dice que la casa que queda en la avenida Playa y que vimos la semana pasada está de nuevo en el mercado y ahora está a 980,000. Bueno, está bien. Llámala y ofrece 930,000. Si no lo aceptan, tú puedes ofrecer los otros 50,000. Oh, tú eres el mejor. Le voy a llamar. Gracias. Te veo después. Te quiero mucho. Hombre, adiós, querida mío. Yo te amo también. Adiós. El hombre cuelga la llamada. Los otros hombres a la mesa le están mirando asombrados, con las bocas abiertas, sin poder hablar. Entonces, él voltea y pregunta, ¿alguien sabe de quién es este teléfono? Bueno, las cosas no siempre son lo que parecen. Okay. Solo ella puede hacerla. Es mi esposa Diana. Can I have an M550i? No, porque es mi teléfono. Es lo mismo en nuestro capítulo 4 de 2 Corintios. Vamos a leer versos 1 a 4. Y ustedes tienen en su papel, ¿sí? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no los resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, Pablo empieza con esa idea, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El ministerio del que él habla se menciona en cada uno de los primeros 5 capítulos. Todos tienen esa idea de el ministerio. Aunque Pablo tiene una tarea única y específica, que es traer el Evangelio a los gentiles. El ministerio al que se refiere también se puede describir como el ministerio para todos que nosotros cristianos conozcan a Cristo, sigan a Cristo y lleven otros a Cristo. Es lo mismo. Acerca de ese ministerio en el capítulo 2, él dice, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Este es en capítulo 2, versículo 14. Ustedes tienen también en su papel. Pero dice, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esta es una promesa. Él tiene la confianza de una victoria certera para todos los que confían en el Señor y le siguen a donde Él les guía. Por esta razón y porque el ministerio vino por la misericordia de Dios, Él no desmayará. Renunciar al conocimiento, seguimiento y proclamación de Cristo requeriría, es muy difícil por nosotros, requeriría que este mensaje no fuera verdad, o que obedecer su llamado requiere demasiado de nosotros. La idea de Pablo es, yo sé que es la verdad, porque Jesucristo resucitado se me apareció a mí. No puede negar a alguien a quien he visto y con quien he hablado. Y considerando la vida que viví en sus ricas misericordias para conmigo, nada es muy difícil para mí. Además, yo ya sé que voy a terminar en victoria. ¿Cómo puedo desanimarme de seguirle o de declararle a Él delante de las personas? Cuando Pablo dice que su ministerio fue dado por la misericordia de Dios, él está pensando de su pasado. Por ejemplo, 1 Corintios 15, 9 a 10, cuando él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y también 1 Timoteo 1 a 13 dice que él era blasfemo, perseguidor y injuriador. Pablo usa su pasado para recordar la gran misericordia de Dios como su motivación para seguir adelante. Años antes Jesús dijo que al que mucho se le perdona, mucho amor, ¿verdad? Esto no renunció por la grande misericordia de Dios en la misma cosa. Pablo no va a renunciar a su rol como siervo del nuevo pacto, porque las misericordias de Dios están en él. Aún así, Pablo no se fija en su pasado para martirizarse a sí mismo. Él sabe que Jesús fue martirizado por él.
solo piensa en su pasado para recordar la grande misericordia de Dios. Nosotros no necesitamos ver arriba para recoger nuestros pecados, nuestros problemas. Nosotros podemos recoger un poco a poco del pasado por la razón que puede enseñarnos. La gracia de Dios es mejor. La gracia de Dios es mejor. Por Pablo, él puede recoger los años pasados, pero no necesito pensar o tiene miedo o tiene preocupaciones de esa cosa, porque él puede decir, bueno, hay muchas cosas de los años pasados, pero mi Señor, dame su gracia, dame nueva vida y esta es mi vida. Y por esa razón, una persona no necesita, tiene preocupaciones del pasado. Bueno, Pablo continúa en el verso 2. Y podemos leer, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo dice que el Cristo que él les presentó a los corintios nunca ha sido en base a manipulación, engaño o astucia para ganar seguidores. Él simplemente explica su pecado, el juicio de Dios, quién es Cristo y lo que Él hizo, y les invita a creer. Todo. Esto me recuerda del bautismo. Cuando las personas se bautizan como creyentes, ellos comparten un poco de su vida. Pero en su buen bautizo, cada persona hace evidente que la razón por la que se bautizaron es porque ellos creen que Jesús murió por sus pecados y que les dio vida eterna como regalo. ¿Verdad? Cuando yo fui un niñito, como 6 semanas nada más, mis padres traeme a la iglesia de mi familia y entonces ellos hacen un bautismo para los niñitos. Pero este es como una recomendación de mis padres. Es como una fuerza de ellos que ellos van a ayudarme con el Señor. Pero no es mi bautismo. Mi bautismo fue después de yo conocí al Señor. Después de conocí Evangelio por mí. Y después de que yo conocí al Señor, yo puedo decir, bautismo es una oportunidad para testificar de una cosa de mi vida. Bueno, mi necesitación por el Señor, ¿verdad? Mis pecados. Entonces, ¿qué Él hace? ¿Quién Él es? Esta es la razón por bautismo. Yo fui eso, pero ahora yo estoy un hombre nuevo, hombre nuevo en el Señor. Esta es la razón por que tenemos un bautismo. Bueno, si tú conoces al Cristo, déjame, lo pongo de esta manera. Las malas noticias es que aunque Dios te ama, tú has pecado en contra de Él. Igual que yo, tú has pensado, dicho y hecho cosas que no son santas. Y tú has fallado al no hacer cosas que sabes que deberías haber hecho.
esas cosas equivocadas, gracias. Ustedes tienen palabras muy difíciles por nosotros que tenemos las bocas americanas. Ustedes están mucho más brilla que nosotros porque nosotros no tenemos esa manera de, puede decir, never mind. No sé cómo se dice. Bueno, esas cosas equivocadas que has hecho o pensado y las cosas buenas que debiste haber hecho van a ser juzgadas por Dios y serás sentenciado al infierno para siempre. Este es la revista noticia o revista mal. Pero aquí están las buenas nuevas. Dios creó una manera por medio de la cual tú no tienes que ser sentenciado para pagar por tus pecados. Esta es la razón por qué es buena noticia, ¿verdad? Todo lo que tú has hecho o que no hiciste que no le agradó a Él, ya fue pagado por su Hijo Jesús. Cuando Él murió en la cruz para pagar por todos los pecados de todo el mundo. Dios dice en 1 Timoteo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Bueno, el Hijo de Dios se dio a sí mismo como rescate por ti. Y cuando Él fue resucitado de entre los muertos, 3 días después, Dios nos mostró que su Hijo había derrotado al pecado, derrotado la muerte, y nos está diciendo la verdad al ofrecer vida eterna a todo el que cree en Él. Tu parte es creer. Jesús dice en Juan 6, 29, esta es la obra de Dios, que creas en Él, que Él ha enviado. Si esta es una idea nueva para ti, es posible que no. Es posible que todos conocieron al Señor y entendieron el Evangelio. Pero es posible. Si esta es una idea nueva para ti, yo te animo a que le aceptes y le hagas tuyo hoy. No lo hagas porque un hombre lo dijo, ¿verdad? No necesitamos un hombre. Hazlo porque Dios lo dijo, solo. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice que él no está adulterando la palabra de Dios. Él la manifiesta gratuitamente a las conciencias de los hombres delante de la presencia de Dios. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Acepta su muerte como el pago satisfactorio de tus pecados y empieza una nueva vida con Él hoy mismo. Si tú haces esto, deja que los hermanos al final del servicio, como ven a los otros, mujeres o hombres. El pastor va al frente cuando termine el servicio y tendrá mucho gusto en ayudarte. Bueno, en los versos 3 a 4, donde leemos, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales en Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen a Dios. Pablo reconoce una de las más tristes realidades que los cristianos enfrentamos cuando compartimos el evangelio con alguien que amamos. Por ejemplo, yo compartí el evangelio con mi papá por 30 años. Algunas veces él se enojó tanto que no me quería hablar. Eso también me desanimó al punto de que dejé de compartir. Amigos, en Winchester y también en México y también en otras partes del mundo, ellos oraban por mí y por mi papá. Y seguir orando por él. Entonces, 6 meses antes de su muerte, él empezó a leer la Biblia a 83 años. La Biblia que yo había dado 15 años antes y no usé durante 15 años, pero 6 meses antes de su muerte, él empieza. Y el último vez que yo lo veo, él dice que cree que él había leyendo. Y él dice gracias para el libro, porque ya no creo por 80 años antes, pero ahora como yo leo por mí, yo puedo ver, es la verdad. Gracias. Pero la cosa difícil es que cuando yo fui participando o hablando de evangelio y él no quiere escuchar nada, yo hablo con mi esposa Diana y le dije, ¿por qué? ¿Por qué él no entiende? ¿Por qué él no quiere entender? Bueno, ese verso dice la razón. Porque dice ¿cuál es? Para que que no les resplandezca a la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por esa razón, yo necesito tener paciencia con ellos. Es un problema que todos nosotros tenemos. Bueno, en verso 6, porque Dios, dice a Pablo, dice Dios, porque Dios quemando que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es su tema favorito de Pablo. No nos promovemos a nosotros mismos, sino a Cristo. Esto no tiene que ver con nosotros. Esto es acerca de Él. Pablo quiere que sepamos que cuando compartimos el Evangelio, este está oculto para algunos, como mi papá. Pero en lugar de pensar que necesitamos ajustar nuestro mensaje, solo manténgase en el claro evangelio de inigualable Cristo, ¿sí? Cerca. Nuestra suficiencia nunca puede ser el punto cuando se trata de vivir la vida cristiana o proclamar el evangelio.
Como él dice en primera capítulo, en 3, verso 5, él dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Este punto es claro en los versos 7 y siguientes. Pablo dice en 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El vaso, nosotros, los vasos, no es nada. 3 de nuestros misionarios de la Iglesia Fellowship, hermanos en India, se refieren en sus cartas a sí mismos como los hermanos vasos de barro. Nada más. Es lo mismo por todos. Este verso es de donde tomaron la idea. Nosotros solo somos barro. Como escribió una vez al pastor Eugene Peterson, ahora de Canadá. Él dice, nosotros solo somos una lámpara alumbrando hacia el sol. El tesoro, el testimonio y la gloria de Dios es todo. Bueno, hace 20 años pasado, nuestro pastor, Mark Carey, un amigo y un hombre con que yo trabajo, me pregunto, ¿por qué me desanimaba tan seguido? Yo le empecé a decir una larga lista de cosas que no hago bien. Él asentó con su cabeza y después pregunta, ¿pero por qué le desanimas? Y yo le pregunté, ¿no estás escuchando? Te acabo de decir por qué. Yo le repito mis fallas, mis debilidades y mis frustraciones. Él movió su cabeza otra vez. Sí, pero después él dijo, pero tus fallas no son el punto. El punto es Cristo y su victoria entre la cruz, la muerte y resucitando. Yo sé que tienes debilidades. Todos de nosotros tenemos. También tú me las dijiste cuando te encontramos 5 años pasados. Todos lo sabemos de sus maneras o cosas que hay weak, I don't know. Débiles, sí, gracias. Pero él dice, el punto no es si tienes debilidades, el punto es si Cristo es exaltado en tus debilidades. El punto es si Cristo es exaltado más y si es que Él es tu vida. Bueno, quiero pasar porque tenemos un poco más que quiero y no tenemos mucho tiempo. 4 minutos, no sé. Vamos a ver verso 8, por favor. Bueno, él dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros, mas no desesperados. Y 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Bueno, esas 4, Pablo nos describe los vasos terrenales en los que Cristo mora ahora, atribulados en todo, mas no angustiados. Aquí está otra vez la misma palabra del capítulo 1, en apuros, perseguidos, derribados. Pero ¿por qué tenemos a Cristo? Pablo dice que no hemos sido atribulados al punto de rompernos. En otras palabras,
experimentamos estas pequeñas muertes como perder el trabajo, problemas financieros, divorcios, muertes de los que amamos, enfermedades que nos acortan la vida o que cambian la habilidad de disfrutarla. Pero ¿por qué Cristo está brillando adentro de nosotros? Existe todavía la vida real. De hecho, mientras más le conocemos a Él, más va a brillar Él sin importar nuestras pequeñas muertes. Esa es su promesa. Mira, en apuros, más no desesperados. Nosotros estamos realmente confundidos, pero no hay razón para renunciar. Eso como dice Isaías, capítulo 50, versículo 10. Puede escuchar, no necesita cambiar ahora, pero si quieren puede escribir en su papel, pero o si quiere puede buscar. Pero Isaías capítulo 50, verso 10 dice: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Como nosotros, ¿verdad? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jesús y apóyese en su Dios. Mientras andamos de acuerdo con lo que entendemos que quiere el pastor para nosotros, y parece que esto nos lleva a un lugar oscuro. Nosotros podemos pensar por error que esto significa que no estamos tratando lo suficiente o que no hemos obedecido. Aunque está bien preguntarle a Dios si Él tiene algunas correcciones. Pero en el contexto de Isaías 50 y también aquí en 2 Corintios 4-8, la causa de nuestra confusión es la voluntad de Dios. Él quiere. Él ha estado deseando llevarnos a ese lugar. Para el creyente que confía en el Señor, esto no es desesperación. Si nos desesperáramos, tomaríamos las cosas en nuestras propias manos, como nos advierte Isaías 50:11, último del capítulo, donde dice: He aquí que todos vosotros encendías fuego, porque tinieblas, y os rodeas de teas. Andad en la luz de vosotros fuego, y de las teas que encendisteis, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Porque Él, Señor, ha querido que nosotros andamos en tiempos sin luz, tiempos que no entendimos. Y Él dice: bueno, confianza en mí, no en tuyo. Esto significa que cuando no aceptamos estar en apuros, pero tratamos de arreglar todo con nuestra sabiduría, de hecho nos estamos encaminando hacia el tormento. Versículo 9, recuerden, perseguidos, mas no desamparados. Esto es, nos han perseguido si nos hemos dado a la fuga. Lo que obviamente significa atemorizados de lo que otros pueden hacer. En caso de Pablo, él nos dice en los capítulos 6 y 11 acerca de sus golpes, prisiones,
tumultos, trabajos, días sin dormir, hambres, siendo lapidado, naufragios, golpeado con varas, latigazos, peligrosos en los ríos, los mares, en la ciudad y en el monte. Aún así, Pablo dice, Dios nunca me ha olvidado. Él sabe que todo es parte de la voluntad de Dios para él. Por ejemplo, Hechos 9, 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Para nosotros, no hay problema. Para nosotros, la persecución normalmente se nos presenta de otras maneras, pero esta puede incluir a alguien que nos odia o nos maltrata. El Espíritu Santo a través del apóstol quiere asegurarnos que esto no significa que Dios nos ha abandonado. Y en 9, Pablo finaliza esos 4 pares de enunciados, describiendo la aflicción con derribados, pero no destruidos. Esto es, él ha sido abatido y hasta dado por muerto. No estaba muerto en realidad. La mayoría de nosotros somos abatidos en nuestras vidas en diferentes intensidades y en diferentes tiempos. Nos desanimamos. Algunas pérdidas nos van a jalar y tapete y tirarnos al suelo. El mensaje de Pablo es que debido a Jesús y su promesa de ser victoriosos, sin importar lo que nos tumbe, esto nunca nos va a destruir. Nos va a dar una razón para apuntar hacia Cristo y poner nuestra confianza en Él, solo en Él. Dígame, ¿tenemos 7 más minutos o no? Ok, porque es yo he pensado que fue 5 páginas, pero fue 6. Por eso, ¿está bien? ¿Puedo? Ok, gracias por su paciencia. Cada uno de este par de enunciados nos comunica la idea que la aflicción por la que estás pasando, lo que llamamos las pequeñas muertes que experimentas, ya sea que estés atribulado, angustiado, perseguido o derribado, tu verdadera esperanza no ha sido removida. ¿Pero por qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde está esta supuesta vida cristiana victoriosa? Lea conmigo los versos 10 a 11. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Dios, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aquí Pablo nos revela un misterio que profundiza el significado de la aflicción de los cristianos. Depende de que tanto estamos conscientes de que nuestras vidas no son un error y de que Dios no está moviendo a lugares designados. De que Dios no se está moviendo a lugares designados. En verso 9, Él nos dijo, aunque estamos derribados, pero nosotros no hemos sido destruidos. Y en 10 leemos, levando en el cuerpo siempre por todas partes de la muerte de Dios, de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús
se manifieste en nuestra carne mortal. También dice después, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Esta es la cosa. En la muerte por mí, en la vida por tuyo. Y cuando nosotros seguimos detrás del Señor, entonces es como su muerte fue nuestra vida, ¿verdad? Y ahora tenemos cosas que hay como muertes pequeñas. Pero si nosotros no recibimos y dice, no voy a recibirla. No voy a recibir esa cosa mala. Pero el Señor dice, claro, yo entiendo, es difícil. Pablo nos dijo en capítulo 1, que nosotros veímos la semana pasada, que dice, yo he esperado por mi muerte. Did that even come out close? Yo he esperado por morir, porque es mejor para estar, para ser con el Señor, y no en el cuerpo, que es muy difícil. Él dice que sí. Pero bueno, Pablo aquí nos presenta la idea de que estas pequeñas muertes son, de hecho, nosotros mismos llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. La pérdida de su hijo, su esposa se está alejando, la muerte de su mamá cuando era un niño, el despido del trabajo cuando estaba en una edad en la que puede encontrar un trabajo que pague lo usted trabajó antes. Cada una de nuestras pequeñas muertes que nuestros experimentas es una pequeña porción de la muerte de Jesús. Esto es, tú te has identificado con Él por fe en Cristo. Esta es la razón por la que tú te bautizaste. Romanos 6 dice que cuando Él fue crucificado, tú fuiste crucificado. Cuando Él murió, tú moriste. Cuando lo enterraron, a ti te enterraron. Cuando Él resucitó, tú resucitaste. Tú compartes su sufrimiento y Él comparte el tuyo. Pero lo más importante de los versos 10 a 12 es que tus pequeñas muertes tienen importancia. No en nada. Tienen importancia. Porque cuando otros ven que estás experimentando las muertes pequeñas y ellos ven tu dolor, ellos te ven experimentando la muerte, pero cuando ellos también ven que eres bendecido por el Señor y sus bondades, ellos entonces ven la vida del Cristo. Veamos otra vez el verso 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. Esto yo sé. Estamos entregados a la muerte todos los días. Si queremos tener nuestra vida en contra de la muerte, vamos a perder nuestra vida. Si ponemos nuestra vida diario, porque queremos que los demás vean a Cristo, entonces el verso 12 es verdad. La muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Antes de que terminemos ese mensaje, mire a los versos 16 a 18. Pablo aquí repite la conclusión con la que empezamos el pasaje. Por tanto, no desmayamos. Lo que parece que es como la muerte
es en realidad una oportunidad de caminar en la vida de Cristo y con eso acercarnos más a Él, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Aunque la experiencia es genuina, perdida terrenal, que voy a pasar, que yo preferiría no pasarla. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Amigos, esta es nuestra esperanza. Dios quiere que experimentemos la muerte para que podamos dejar de confiar en nosotros y confiemos en Él. Si esto sucede, Él va a renovar al hombre interior, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él dice que cada problema, cada pérdida que aceptas en fe y confías en Cristo, va a ser una semilla que cae en la tierra y muere. Produce abundante fruto de gloria. Es como dice en Romanos 8, capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero, ¿qué es esto? El verso 18 nos recuerda. Nosotros que somos cristianos, somos llamados e invitados a no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La palabra dice, amigos, las cosas no siempre son lo que parecen. Tus pérdidas y mis pérdidas no son nada cuando las comparamos con la gloria que será revelada. Si es que no desmayamos, si es que somos determinados por su gracia y a través del poder del Espíritu Santo. Nosotros no nos vamos a desanimar cuando experimentamos las muertes pequeñas. Vamos a confiar en Él, aprender a verle y a conocerle a Él en medio de las muertes, seguirle a Él y hacer que otros le conozcan a Él. Como cristianos tenemos que hacerle frente a nuestros temores de ser entregados a pequeñas muertes. Todos tenemos una tendencia innata a tratar de proteger o salvar o agarrar fuertemente nuestra vida. Pero según Corintios 4 nos recuerda que no tenemos que vivir de esa manera. Cuando nos agarramos de nuestra vida, las personas no pueden ver a Cristo. Cuando estamos dispuestos a poner nuestra vida por el bien de Él, en medio de las muertes que Él nos mandó, otros van a ver a Cristo en nosotros. Déjanos rezar. Padre de nosotros, gracias que ya no tenemos razones bien, que nuestros temores deben controlar nuestras vidas. Jesús, mediante su sangre, nos entregó de poder de nuestro enemigo, Satanás. La muerte ya no tiene poder sobre el cristiano. Atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Cómo? La muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. La razón, porque no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Padre, esas son sus
promesas de su palabra. Muchas gracias. En el nombre de su Hijo, amén.